En la Edad Media, la mayor parte de los europeos eran religiosos. La muerte nunca estaba lejos debido al hambre, guerra y enfermedad. Las tasas de mortalidad eran altas, y en Europa la religión católica dominaba la vida cotidiana, moldeando la visión del mundo de todos. En el periodo inicial, la Iglesia enseñaba que las apariciones eran demonios que se hacían pasar por personas muertas, enviados para sembrar confusión, miedo y producir desconfianza en Dios. No se puede exagerar la importancia del purgatorio, donde las almas imperfectas sufrían un castigo temporal antes de entrar al cielo en la vida del cristiano medieval. En la Edad Media tardía, la Iglesia puso mucho énfasis en vender indulgencias que ayudarían a acortar el tiempo de una persona en la sala de espera del cielo. La idea de que un fantasma era un alma en el purgatorio comenzó a ganar popularidad. A los fantasmas medievales se les solía llamar Revenant. Hay informes de espectros flotando a través de las paredes, como una hoja transparente o vela flotando en el aire. Algunas de las apariciones se describieron como mucho más infelices y pálidas de lo que habían sido en vida, y estaban vestidas con ropa harapienta. Pero muchos parecen ser más palpables de lo que creemos que es un espíritu hoy. Hay informes de fantasmas con los que se luchó y se retuvo físicamente hasta que un sacerdote pudo venir y escuchar su confesión y permitirles abandonar su prisión terrenal. Viajemos atrás en el tiempo, dividámonos y busquemos pistas observando encuentros paranormales en la Edad Media. Los muertos vivientes. Estas manifestaciones sólidas en realidad tienen más en común con los muertos vivientes de las sagas escandinavas e islandesas que con el cristianismo. Los relatos épicos escritos entre los siglos XII y XIV describen a los muertos o draugrs como seres que regresan de sus tumbas y deambulan por la tierra en la noche, destruyendo propiedades, mutilando y matando a humanos y animales por igual. Los draugrs tenían cuerpos reales que olían a podrido y habilidades mágicas como la transformación de forma. Un fantasma de este tipo era Thorolf Halfoot. Dirigía una manada de ganado montada por demonios. Cualquier ganado vivo y sus pastores que se acercaran demasiado a la tumba de Thorolf caerían muertos. Esto persistió por meses, sin que nadie se acercara a su tumba. Incluso volvió loca a su viuda y ella también murió. Luego Thorolf comenzó a caminar por el campo, matando a todos los que veía. Finalmente su cuerpo fue exhumado, se halló intacto y de aspecto desagradable. Fue cremado, pero se dijo que un cerdo lamió algunas de sus cenizas y más tarde dio a luz a una criatura monstruosa que también causó estragos en toda la tierra. Un cuento danés describe cómo Aswid y Asmund eran amigos verdaderos y leales, que hicieron un pacto en el que si alguno de ellos moría, el otro aceptaría ser enterrado con él y le haría compañía. Aswid murió y fue enterrado con su perro y su caballo. Fiel a su palabra, Asmund también entró en su cueva de entierro, con suficiente comida para su supervivencia. Después hallaron a Asmund vivo pero desfigurado, relatando una historia inquietante. Aswid resucitó, devoró a su perro y caballo y atacó a su amigo desgarrándole la oreja. Asmund tuvo que defenderse. Cortó la cabeza de Aswid e impaló su cuerpo en una estaca para evitar que se moviera. Historias de fantasmas. Muchas de las historias de fantasmas contadas en la Edad Media eran sobre moralidad. Cuentos populares que establecían el comportamiento adecuado y la necesidad de las dificultades diarias en la vida medieval. El canónigo agustiniano del siglo XII y el historiador inglés William de Newburgh registró varias de estas historias y dijo que podría pasar toda su vida registrando este tipo de cuentos porque eran muy comunes. Sus relatos más famosos involucran apariciones que aparecieron en el área de la abadía de Bylan en North Yorkshire. Todos parecen seguir el mismo patrón de un alma inquieta que aparece ante una persona y solicita ayuda. Al brindar ayuda, el espíritu inquieto puede hallar paz. Se reportaron batallas espectrales de ejércitos fantasmales en los bosques nocturnos y caballeros espectrales que presagiaban su muerte o desafiaban a los vivos. William Longsby había partido hacia Tierra Santa para unirse a la Sexta Cruzada y no se preveía su regreso a Inglaterra hasta el próximo año. Así que los amigos de su madre, la abadesa de Laycock, se asombraron al decir que lo vio en su cuarto una noche. Dijo que había aparecido en forma esquelética, pero lo reconoció por el emblema en su escudo. Un poco más de 6 meses después, llegó un mensajero con noticias del asesinato de William. Había sido asesinado a golpes por sarracenos el mismo día que su madre había visto su aparición. Otro espíritu con conexiones a la guerra, esta vez la cruzada albigense contra los herejes cátaros. La aparición sucedió en 1211 en Buchere, cerca de Aviñón, durante el segundo año de la cruzada. Todo el verano, Gervas de Tilbury fue visitado por la aparición de un joven llamado Gilhem.
El niño muerto mantenía conversaciones no solo con Gervas, sino también con el sacerdote local. En un extenso discurso sobre teología, el niño contó sobre su muerte traumática y la tristeza de sus compañeros en el purgatorio, pero dijo que Dios estaba complacido con la cruzada en el sur de Francia, un ejemplo de cómo se utilizaba una narrativa medieval fantasmal para justificar la matanza que estaba ocurriendo en nombre de Dios. Gervas registró muchas otras historias. Una era sobre un fantasma caballeresco. Wandlesbury Hill en Cambridgeshire fue un fuerte de colina en la Edad de Hierro. La leyenda dice que se podía retar a duelo al caballero espectral que residía allí. Se le contó a Sir Osbert Fitzhugh sobre el fantasma cuando visitó a amigos. Sir Osbert había luchado valientemente en las cruzadas y también había participado en torneos. Confiado en sus habilidades, subió a la colina a medianoche y enfrentó al espíritu con palabras. Noche a noche, sal adelante, te desafío. El caballero fantasmal aparece de la niebla del fuerte de la colina Wandlesbury, y los guerreros luchan en combate singular. El señor Osbert derriba al espectro, y reclama su caballo como premio. Pero el caballero muerto lanza una lanza al señor Osbert mientras se aleja, que le atraviesa la pierna. Al volver a Cambridge, el escudero trata la herida del señor Osbert y todos admiran el espléndido caballo ganado en el duelo. Al romper el alba y cantar el gallo, el caballo grita como si estuviera en gran angustia, se libera de sus ataduras y galopa para alejarse, nunca más se le vuelve a ver. Cada año, en el aniversario del concurso, la herida en la pierna del señor Osbert se abre y comienza a sangrar de nuevo. Henry Nodus era considerado un caballero muy malvado en vida. Fue acusado de incesto, perjurio, adulterio y otras depravaciones. Aun tras su muerte, se pensaba que continuó con sus maldades, apareciendo a gente, usando un preservativo de piel de oveja y visitando la casa de su hija. Golpearlo con una espada y desafiarlo con la señal de la cruz no impidió que el cadáver andante de Henry siguiera apareciendo. A su debido tiempo, el obispo local roció agua bendita en la casa de la hija de Henry y la manifestación se detuvo. En otra historia de un fantasma enamorado, una viuda fue acosada por su recién fallecido esposo. Intentó tener sexo con ella en su habitación durante 3 noches seguidas. Al negarse a sucumbir a sus encantos, el hombre muerto se dirigió a las casas de sus vecinos y también se convirtió en una molestia allí. Nada se pudo hacer, e incluso comenzó a aparecer durante las horas del día hasta que fue absuelto de sus pecados por el obispo local y sus visitas se detuvieron. Trastorno de apego. Algunos fantasmas estaban apegados a un lugar en particular, como la Torre de Londres. Construida por Guillermo el Conquistador en el siglo XI y apodada la Torre Sangrienta, no es de extrañar que desde entonces haya ganado una reputación como uno de los lugares más embrujados del Reino Unido. Tras el fallecimiento del rey Eduardo IV, su hijo de 12 años, Eduardo, se convirtió en el rey Eduardo V. Pero fue su tío, el duque de Gloucester, quien queriendo el trono para sí mismo, hizo que Eduardo y su hermano menor, Richard, fueran tomados prisioneros y retenidos en la torre. Afirmó que los niños eran ilegítimos, se declaró rey Ricardo III y los 2 príncipes nunca más fueron vistos. Se supone que fueron asesinados por orden de su tío. Entonces empezaron las apariciones de 2 pequeñas figuras fantasmales. Vestidos en camisones, se aferran entre sí, sollozando de miedo. 2 esqueletos fueron encontrados debajo de una escalera de piedra en 1674 y fueron enterrados en la abadía de Westminster por orden del rey Carlos II, creyendo que eran los restos de los 2 niños, aunque esto nunca ha sido probado. Thomas Becket es otro fantasma que se vio en la torre durante la Edad Media. Becket fue arzobispo de Canterbury en el siglo XII y discutió con el rey Enrique II sobre las libertades y privilegios de la Iglesia. Fue brutalmente asesinado por seguidores del rey en la Catedral de Canterbury. 71 años después de su asesinato, fue visto en la construcción de la Torre de San Tomás, dentro de la fortaleza. Se decía que su fantasma apareció a un sacerdote y provocó el colapso de la muralla interior de la torre al golpearla con su cruz. Enrique III edificó una capilla en la torre para calmar al fantasma de Becket, quien no volvió a aparecer. Almas corrompidas. Se pensaba que la defensa más efectiva contra y la mejor manera de ayudar a un fantasma medieval era hablándole. La iglesia se encargó de convertirse en el héroe. Eran los clérigos quienes podían aliviar el sufrimiento otorgando absolución y misericordia divina. La mejor forma era reconocer a los muertos en la mente de los vivos. El difunto vivía en los recuerdos de sus seres queridos, igual de relevante para los medievales como para los dolientes de hoy.
Los medievales debían recordar, honrar y lamentar a sus seres queridos para poder soltarlos. La Iglesia cumplía esta necesidad con misas cantadas para las almas de los muertos. Las personas deberían pagar una cantidad de dinero para que la misa ayude a aliviar el alma en el purgatorio, disminuyendo el tiempo antes de ser admitida en el cielo. La venta de indulgencias también se convirtió en una práctica común, y se hicieron monumentos a los fallecidos, como grabar su nombre en libros o levantar un edificio en su honor. Todo contribuía a aliviar el sufrimiento familiar para poder avanzar, pero era complicado si se creía que su alma estaba en el purgatorio, o peor, su espíritu aún estaba prisionero en la tierra. Lamentablemente, estos servicios de la Iglesia Católica pronto fueron manchados por la avaricia. Las acusaciones de corrupción persistieron, intensificándose en la Edad Media. Para el Renacimiento, los fantasmas se veían como falsificaciones demoníacas, y durante la Reforma Protestante del siglo XVI, el concepto medieval del purgatorio fue cuestionado. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si disfrutaste el contenido y nos vemos el próximo viernes para otro video. Saludos.